Gracias al Señor, ¿verdad?, por la bendición de permitirme poder traer de su palabra, gozarnos, ¿verdad?, con los que se gozan. Qué lindo es, ¿verdad?, poder estar en la casa del Señor y poder ver la alegría de tantos niños. Señor amado, muchos niños están ya. En el momento surgieron un montón de niños, ¿verdad?, qué lindo. Y nos gozamos con ellos, ¿verdad?, con esa alegría que tienen ellos y esa energía, ¿verdad? Y doy gracias al Señor por el ejercicio, ¿verdad?, que nos despierta y nos pone en buenas condiciones en el Señor, ¿verdad? Así que el tema del mensaje de esta mañana, ¿verdad?, es la bendición que produce la obediencia a la palabra de Dios. La bendición, ¿verdad?, yo diría también el resultado que produce la obediencia a la palabra de Dios. Y el tema, ¿verdad?, que el Señor puso en mi corazón compartir, estuvimos el domingo pasado, ¿verdad?, compartiendo el tema ¿cómo se dice?, ¿verdad?, que Dios no manda a nadie al infierno. Y mientras estaba, ¿verdad?, compartiendo el mensaje, el Señor puso en mi corazón, ¿verdad?, compartir este domingo esta verdad que el apóstol Pablo, ¿verdad?, desea aclararle, vamos a poner el punto así, aclarar, ¿verdad?, a los hermanos en Tesalónica, ¿verdad?, con respecto a la duda que tenían algunos y vamos a decir, ¿verdad?, la preocupación que tienen algunos con respecto, ¿verdad?, a qué va a pasar con aquellos, ¿verdad?, y ser queridos que pues partieron, ¿verdad?, sin haber venido el Señor. Y tenían, ¿verdad?, pues muchos de ellos estaban con esa, vamos a decir, esa preocupación, con ese, dicen los teenagers, con ese pugilato, ¿verdad?, de qué es lo que va a pasar. Es necesario nosotros que podamos entender y vamos a usar esta palabra y hacer esa realidad de que un día la iglesia va a ser levantada. Eso es un hecho que es seguro. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos. Por lo tanto, nosotros, ¿verdad?, en la medida que el Señor nos va a estar dando la oportunidad de llevar ese mensaje a otro, nosotros entonces podamos, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, no callar y alentar a todas aquellas personas que lamentablemente conocen del Señor. Digo lamentablemente, en el término que conocen del Señor, que oyen palabra del Señor, que ven testimonio y ven milagros que ocurren, ven transformación de vida y todavía no rinden su vida al Señor. Muchos se quedan conformes a las tradiciones, otros conformes a que ni entender, pues, la soberbia tal de que yo necesito de Dios. Es que estoy diciendo que una realidad, pues cuando tú rechazas a Dios, hay una soberbia. O sea, la soberbia quiere decir que tú en un momento dado te entiendes más que suficiente y no necesitas a Dios. Inclusive no necesitas a Dios. Y muchos me van a decir, me han dicho, ¿verdad?, pastor, como usted me dice que soy soberbio. Yo digo, soy soberbio porque sencillamente no te sometes a la voluntad de Dios. ¿Sí? Están así. Gústele a quien le guste y gústele a quien no le guste. Amén. Pero el Señor nos dice, ¿verdad?, que no es a ti ni a mí que nos rechazan. Es a Él, que es lo triste. Si rechazar a nosotros, no hay problema ninguno. Por eso digo, familiares y amigos, rechazar a mí no hay problema ninguno. Pero era para el Señor. Y como he dicho a algunos nosotros, ¿verdad?, tú no crees en eso. Yo respeto que tú no creas en eso. Pero ¿qué de que lo que yo estoy diciendo sea verdad y tú lo compruebes en un momento dado, que no tienes otro remedio? Es así.
¿Entiendes? Pero volvemos a hablar. Existe el libre albedrío, pero porque el hombre pecó. ¿Me entiendes? Sí. Pues este tema de que el apóstol Pablo quiere compartir, estaba compartiendo ahora con los hermanos de Tesalonicenses y ahora con nosotros, ¿no? En el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no te entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Y hace vamos a poner como un recuento. Y si vamos a Efesios 2, del 1 al 2, le hace a él recordar, ¿verdad? Que dice, y Efesios 2, 1 y 2 dice: y de ellos recibiste vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Versículo 2 dice: que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. De pronto no podamos, no ahora, pero me cambia la versión porque es la Reina Valera actualizada, ¿verdad? Yo normalmente uso la Reina Valera del 60 y tiene unas palabritas, ¿verdad?, que aclaran, pero me gusta como quedarme en esa versión. Vemos entonces como el apóstol Pablo señala y le está diciendo a los hermanos allí de que no solamente ellos, sino que él también vivió esa experiencia cuando estaba en desobediencia. Pero por la misericordia de Dios, reconoció, ¿verdad?, cuando puso el cuerpo. Miren, no lo tenía, pero Señor, sí. Gloria a Dios, ¿verdad? Espíritu habla, dice, ¿verdad? El apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor. Y tuvo que tomar el caballo con los que estaban ahí arriba, para que entendiera, dar cuenta que el camino que él llevaba no era el camino que Dios quería. Recuerda que Pablo era un perseguidor de la iglesia, tenía esta autoridad y tenía de los sumos sacerdotes y todo para aprenderlo, y encarcelar y matar a los cristianos. Miren qué clase de individuo, y cuando tiene ese encuentro, yo no creo que ninguno de nosotros hayamos tenido, gracias a Dios, ese tipo de vida que tenía el apóstol Pablo. Un criminal tenía con licencia. Criminal con licencia y que no la, pero hoy día están dando licencia para pagar niños. Y nosotros como iglesia tenemos que pagarlo firme. Estamos en eso. ¿Ok? Porque tenemos que pagarlo firme en eso. Están matando niños. ¿Okay? Y nosotros tenemos que ser esa voz. Y el apóstol Pablo, al tener ese encuentro, ahora le hace, ¿verdad?, como un recuento a estos hermanitos que estaban pasando ahora con una serie de dudas con respecto a lo que era la resurrección. Muchos de ellos no habían oído la resurrección de Cristo, otros sí habían oído la resurrección de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo enfatiza, entiende que por la misericordia de Dios, ahora vamos otra vez a 1 Tesalonicenses 3. Ahora nosotros podemos, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, esa seguridad de que con la esperanza de que un día vamos a ser levantados. ¿Y quiénes van a ser levantados? Vamos a decir una cosa. Sigue diciendo, ¿verdad? Por si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron. ¿En quién? En Jesús. En otras palabras, aquellos que reconocieron a Jesucristo como su Salvador personal, aquellos que reconocimos que somos pecadores y que como únicos nosotros podíamos ser perdonados, era reconociendo la autoridad de Jesucristo en nuestra vida. Porque dice, ¿verdad?, que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque me miro por lo que está en la televisión allá, estoy, ¿verdad?, televisión para estoy refiriendo a un cartel que tengo aquí al frente. Y tenemos el otro, ¿verdad?, que cuando el apóstol Pablo hace saber, ¿verdad?, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que Jesucristo, ¿verdad?, de Timoteo 2:5.
Entonces es importante que nosotros entender, y el apóstol Pablo quiere que entendamos que de la misma forma, ¿verdad?, que Jesucristo resucitó, de la misma forma que aquellos que están en Cristo van a resucitar. En Romanos 6, ¿verdad?, de los versículos, vamos a compartir los versículos 3 al 5 y 9 al 11. Y dice así: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados ¿qué? En su muerte? Recuerden el simbolismo, ¿verdad?, del bautismo. Hemos sido sumergidos en las aguas, hemos sido ahogados, ¿verdad? Nuestro pecado, surgimos ahora ¿qué? A una nueva vida. Eso viene en el bautismo de Jesucristo, se muestra, ¿verdad?, que el Espíritu Santo viene a nosotros. De la misma forma, el Jesucristo viene a nosotros ahora. Y ese Espíritu Santo, ¿qué? Como dice la palabra, transforma nuestro pensamiento, transforma nuestro corazón, y ahora lo hace conforme a la santidad de Dios. Que cuando estábamos sin Cristo no podemos. Ninguna persona sin Cristo jamás ni nunca el Espíritu Santo va a morar en él. Y no ellos que sea la palabra de Dios. Por eso es difícil el poder. Muchas personas dicen: no, yo lo acepto mandarle cuando yo pueda arreglar mi asunto. Mira, nunca vas a poder arreglar tus asuntos, porque yo no lo podía arreglar. ¿Estamos claros? Yo no, según por mi experiencia. Entonces, cuando pude yo descansar en el Señor, pude confiar en el Señor, entonces, ahora yo pude arreglar mi asunto. ¿Okay? Y voy arreglándolo poco a poco, es una cosa que es de momento, ¿verdad? Pero es un proceso en el cual, ¿verdad?, vamos nosotros, usa la palabra, educándonos, ¿entiendes?, ya a una meta que va a ser realizada en el momento en que o nosotros muramos o el Señor venga, vamos a ser levantados juntos, ¿verdad?, que lo que este capítulo nos enseña, y entonces nosotros podemos entonces llegar a la perfección igual que Jesucristo. Me siguen ahora. Versículo 4, sigue 6:4, dice: porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Estamos en la versión, pero seguimos, versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Entonces, en el versículo que le sigue, el 9 al 11, vamos 9 al 11 ahora, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se señorea más de él. Versículo 10: porque en cuanto murió, al pecado murió, y una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11: así también, mira la garantía de la palabra del Señor, ¿ok? Nosotros, perdón, así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para el Señor, en Jesucristo Jesús nuestro Señor. Vemos entonces que cuando ocurre esta transformación, nosotros tenemos esa garantía de que vamos a estar en la presencia del Señor por una eternidad. Amén. ¿Saben? Lo que el apóstol Pablo está tratando de explicarle a esos hermanos, ¿verdad?, y a aquellos que están oyendo la palabra, es que esto es un proceso en el cual, usa la palabra, se garantiza que una vez que uno se somete a la voluntad de Dios, nosotros vamos a estar en la presencia de Dios por una eternidad. Pero ¿quién va a estar solamente? Va a estar todo aquello, ¿verdad?, que rindió su voluntad y la puso en la mano de nuestro Señor. ¿Amén? ¿Verdad? Vemos en el versículo 15 al 17, vamos ahora a Tesalonicenses nuevamente, ¿verdad? Y dice, vamos primero en Tesalonicenses, vamos al versículo 15 al 17, y dice el versículo 15, ¿verdad? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros, por esta versión, no seremos primero, ¿verdad?, que a los que durmieron. Versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Esto es un proceso en el cual tenemos que entender, que quiero hablar, tratar de explicar la forma más sencilla, que no sabemos cuándo se olvide. Nadie lo sabe. Por lo tanto, tenemos que vivir y prepararnos como si el Señor viniera en estos momentos que estoy hablando. Amén. Y es importante nosotros poderlo entender y tenemos que hacerlo. Miren, esta porción bíblica se utiliza mucho en el sepelio, en los servicios fúnebres. Y a veces hay que tener cuidado porque se puede dar la impresión de la persona que falleció y que toda la comunidad lo sabe, toda la familia lo sabe, vivía sin Cristo, que tiene esperanza. No, mire, falleció, no vivió la vida que agrada a Dios, no está conmigo. Pero se trae el mensaje para aquellos que conociendo esa vida, que conociendo, por lo menos si yo lo hago, guste a quien le guste y guste a quien no le guste. ¿Entendés? Porque es el momento que tú tienes para captar y poder llevar el mensaje a personas que normalmente no vienen a la casa del Señor. Entonces, pues vienen, ¿por qué? Porque esta persona era muy conocida, era su amigo, era su dentro, estaba en una poca vergüenza, ¿verdad? Algunos, otros murieron de la santidad y por eso lo quieren acompañar. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay que dejar saber que ese momento va a venir. Y nosotros, como iglesia, y digo cada uno de ustedes, ¿verdad?, tenemos el deber y la responsabilidad de llevar ese mensaje de que la bendición y el amor de Dios es tan grande que no quiere que nadie se pierda. Y va a haber ese proceso. Hay un proceso que va a venir después de ese momento, no lo diría, pero vamos con él, ¿okay? Que cuando la iglesia sea levantada, comienza la tribulación, 3 años y medio. Y después de ello viene la gran tribulación. Es decir, un momento tan y tan difícil en la vida, que la gente jamás y nunca se imaginaba el pecado y la maldad y el control de la vida humana por los líderes. Recuerden que al momento de la iglesia ser levantada y recibir al Señor en las nubes, ¿verdad?, está ocurriendo un proceso de que Satanás y todas sus huestes celestiales están siendo tiradas a la tierra. Ya ellos están en esa área. Estamos en Apocalipsis 2, ¿verdad?, habla sobre ese episodio. Por lo tanto, tenemos que ver nosotros que entonces estos que van a resucitar fueron aquellos que murieron reconociendo la autoridad de Dios en su vida, del Cristo en su vida, ¿entiendes? Y que por lo tanto el premio y el ganador lo tienen. Y si tú y yo tenemos la suerte, ¿verdad?, de todavía estar vivos, pues vamos a ser adultos con ellos. Pero si tú y yo morimos, ¿verdad?, con la esperanza y la seguridad, ¿entiendes?, de que un día vamos a estar por la eternidad la presencia del Señor. Y como dije en el mensaje anterior, ni yo ni el Señor van a dar nadie al cielo. Es la decisión tuya. Es la decisión de la persona. Sea por rebeldía, sea por lo que sea. Pero la palabra es clara. La Biblia es bien clara. Biblia católica, Biblia evangélica, son idénticos. ¿Okay? Porque saben que los mormones tienen un libro distinto, los testigos tienen un libro distinto. Por lo tanto, de palabra, ¿estamos claros? Estamos bien claros. ¿Okay? Estos que son legalistas también van a tener su momento y van a tener su problema. Pero ya ellos, nosotros le advertimos lo que la palabra nos enseña y nos señala, ¿verdad?
el versículo 17, sigue diciendo: luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos de la nube, para recibir al Señor en gloria, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí ha habido una mala enseñanza, un mal concepto, de que se cree que cuando la persona fallece y la persona va a la presencia del Señor, se queda en la nube todo el tiempo. No, mire, es un proceso normal de esos 7 años de la tribulación, ¿ok? Porque después, cuando Jesucristo venga con su venida, ¿verdad?, que elimina el mal y viene el reinado de Jesucristo, todos nosotros nos hemos levantado, y aquellos que tienen una segunda oportunidad, que estaban con la tribulación, ¿verdad?, van a ¿qué? Van a vivir la bendición, ¿verdad?, de esa experiencia de esos 1000 años que estuvimos compartiendo el domingo pasado, ¿verdad? Pero que quiero que estemos conscientes nosotros de cuán importante y cuán la realidad es que si tú reconociste la autoridad de Jesucristo en tu vida, tú lo confesaste como tu salvador personal, tú diste testimonio, ¿entiendes?, y viviste la vida agradable a Dios, está garantizado que va a estar en su presencia por la eternidad. ¿Amén? ¿Estamos en claro? Ok. Y bueno, ya iba a hablar una cosa, señora Amada. Ok, sobre ese milenio. Esto dice ese capítulo 20 de claro. Y mira la bendición que hay ahí. Claro. Hay unas bendiciones de garantía. Proseguimos. Vemos entonces en el versículo 18 que el apóstol Pablo continúa diciendo, ¿verdad? Versículo 18 dice: por tanto, que alentaos unos a los otros con esta palabra. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, también comparte, ¿verdad?, esta misma enseñanza. En 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 51 al 57, vuelve y dice, ¿verdad?, hermano Corinto, dice: aquí os digo un misterio, todos ciertamente no lo olvidemos, a todos seremos ¿qué? Transformados. Hablando de versículo 52, dice: en un momento, otra vez, volvemos otra vez a la situación. Nadie sabe, pero en un momento va a abrir y cerrar el ojo. Dice que dice: al final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Estuvimos hablando, ¿verdad?, que Pablo lo dice en Tesalonicenses, versículo 53. Dice: porque es menester que esto corruptible sea vestido de ¿qué? De corrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, refiriéndose al momento de la transformación, del levantamiento de la iglesia. Ahí nuestros cuerpos son purificados. ¿Estamos claros? Y estamos purificados como Jesucristo. Me siguen ahora. Por tanto, mientras estemos aquí, vuelvo y repito, el Espíritu Santo nos ayuda a poder despertarnos, alentarnos de las cosas que nos agradan a Dios. Pero volvemos otra vez a decirlo: no somos perfectos, ni también vamos a cometer errores. Por lo tanto, los hermanos nosotros nos alentamos. ¿Para qué? Para que no nos desviemos y podamos ver que lo que el hermano o la hermana me dice es porque el Espíritu Santo lo ha enviado para corregir mi conducta. Por eso tenemos que aceptar esa corrección. ¿Amén? Y eso viene como parte de la madurez espiritual, que tú no la puedes tener en la mano nunca si no tienes a Jesucristo como salvador personal, si el Espíritu Santo está contigo. Y no te lo voy a explicar fácilmente, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando estamos en la vieja criatura? Que alguien nos venía a decir algo que estaba haciendo mal y que decíamos nosotros, donde enredábamos de las palabras, aquellas florecidas que decíamos, y algunos hasta violentos. ¿Verdad que sí? Es triste, pero es una realidad. Por tanto, esa gente no puede entenderlo. No puede entenderlo. Versículo 54. Dice: y cuando esto corruptible fuese vestido de incorrupción y esto mortal fuese vestido de inmortalidad, entonces se efectuará lo que la palabra dice. Cristo se olvide la muerte en victoria. En Isaías 25:8, estas mismas palabras, ¿verdad?, básicamente el profeta ya de aquel entonces está diciéndole al pueblo, ¿verdad?,
cuán importante, ¿verdad? Cuán necesario es que el Señor te garantiza, me garantiza a mí, dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Por lo tanto, no hay lugar a duda, ¿verdad?, de lo que el cristiano va a tener la bendición de que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis se cumple. Amén. Y Dios es fiel. Vamos de nuevo ahora a 1 Corintios, vamos al versículo 55, 15-55, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es que el pecado, y la potencia del pecado es que la ley. Por lo tanto, recuerden ustedes que tú ni yo podíamos jamás, lo digo claro, jamás vencer el pecado si no fue por la misericordia de Dios, que el Espíritu Santo que nos perdonó y nos dio la oportunidad entonces de vivir ese plan eterno, de estar en la presencia de Dios por una eternidad. Versículo 57 dice el apóstol Pablo, dice: mas a Dios que gracias, a Dios gracias, porque si no llega a ser por Dios, tú y yo no hubiésemos podido reconciliarnos con Él. Que dice que nos da la victoria, otra vez nuevamente, ¿verdad? Porque Pablo está hablando de que vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Recuerden, por gracia soy salvo. ¿Y esto qué? Es un don de Dios. Para que nadie se gloríe. Para que no se cree que por aquí hizo todas las obras, estoy parafraseando, ¿verdad? Es importante, entonces, tú y yo reconocer ello, pero no solamente reconocerlo yo, sino compartirlo con otros, llevárselo a otros. Acuérdense que el mensaje de la palabra del Señor es para llevarse, no es para dejarla. No hagamos el error que cometió el pueblo judío, que teniendo la bendición se llama pueblo de Dios, no quiso llevar el mensaje de la santidad de Dios, y por eso no quiso buscar los problemas. Yo creo que bastante problemas, bueno, he tenido yo, para buscarle un problema mayor, ¿verdad? Y eso es necesario que nosotros podamos entenderlo. Ven un momentito a Juan 5, 24 al 29, y estamos terminando. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación más, porque pasa de muerte a vida. ¿Okay? Versículo 25 sigue diciendo: de cierto os digo, vendrá la hora, ¿verdad? Dice, y ahora es cuando los muertos en Cristo, ¿okay?, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen, dicen que vivirán. Voy al versículo 26, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Okay? Versículo 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. El juicio que Jesucristo va a dar, que Dios va a dar, es a todos aquellos que teniendo el conocimiento, ¿okay?, de la palabra de Dios, ¿okay?, y nadie puede decir que no tiene conocimiento, porque de una forma u otra el mensaje llega, ¿okay? Dice, ¿verdad?, que entonces habrá una condenación. Pero volvemos a ver de nuevo. No es porque Dios es malo y te lo quiso dar, no, porque sencillamente tú no quisiste obedecer, no quisiste someterse a la voluntad de Dios. Versículo 28 dice, ¿verdad? dice: no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todo lo que
en los sepulcros oirán su voz. Nuevamente lo que estaba diciendo Pablo, ¿verdad? El San Vicente, que está diciendo también en Corintios, en otras palabras, que es un evento que nuestra capacidad, yo digo, no puede entender bien. ¿Estamos claros? Porque como ese cuerpo que murió, ¿entiendes? Fuera por fuego, sea por lo que sea, por los años se convirtió en polvo, y aquello que quema, ¿verdad? Lo mismo, se convierte en polvo. ¿Cómo? Eso es grande de Dios. ¿Okay? ¿Cómo puede, verdad? ¿Cómo se puede volver nuevamente, verdad? ¿Hacer qué? Porque recuerden, cuando nosotros morimos, es bien claro, nuestra alma va al Señor. ¿Estamos claros ahora? ¿Okay? Y este cuerpo, que estaba como estaba, ahora entonces es transformado y es conforme, ¿verdad? Ya con la perfección, donde no tendrá muerte, no tendrá enfermedad, no tendrá lo que sea, etcétera, 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 por una eternidad. Entonces, a veces ese cuerpo se ha levantado y se ha transformado en esa forma, ¿okay? Van a ser levantados todos y vamos a conocer todos, ¿verdad? Como digo, ¿verdad? Pero muertos primero y después habremos quedado. Versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno, porque al ser transformado, ya tu forma de conducirte es distinta. Dice, se traga la resurrección de vida. Mas lo que hicieron lo malo, que se refiere al rechazo a la palabra de Dios. No a la palabra que el pastor Jonathan Colón dice, el pastor Jonathan Colón puede cometer un error. Mientras el pastor Jonathan Colón se sostenga en la palabra de Dios, es palabra de Dios. ¿Estamos claros? Estamos bien claros, ¿verdad? Dice, lo que hicieron lo malo, lo que rechazaron, dice que la resurrección de consideración. Volvemos otra vez, es difícil de entender. Pero, según el cuerpo va a resucitar, para estar en la eternidad con Dios y disfrutar de las bendiciones de la vida eterna, este otro cuerpo, como el cuerpo como hecho en otro mensaje, cuando el hombre fue creado para la vida eterna. Por lo tanto, ese cuerpo va a estar en condenación, no está en tormento. Me siguen ahora, ¿verdad? Versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a la resurrección de ¿qué? De condenación. Y cerramos. Vamos para Apocalipsis 21 y 8, momento el cielo, y damos gracias al Señor por su palabra. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra se fueron y el mar ya no existe. Eso es cuando ya nosotros hemos tenido la bendición, ¿verdad? De tener nosotros, haber sido compartido ese milenio con Jesucristo, y cuando la iglesia nos la entregada, ya Dios vamos a estar viviendo esta experiencia. Y dice el versículo 2, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Todos aquellos que fueron levantados, ¿estamos claros? Dice, versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque ¿qué? Las primeras cosas que ya pasaron. ¿Entienden? Podemos nosotros, nuestra mente limitada, poder ver ese cuadro, ver qué es lo que va a estar ocurriendo. No tenemos la capacidad, pero sabemos que va a ser la revolución. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, ¿verdad? Y si vamos ahora a Apocalipsis 22, 27, ¿verdad? En el capítulo 21, dice así, Apocalipsis 21, 22, y dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es que el templo de ella
y el Cordero. Miremos por un momento ese cuadro tan espectacular que vamos nosotros estar viviendo. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios le ilumina y el Cordero es su luminaria, ¿verdad? Es su lumbrera, perdón. El versículo 24 dice, en las naciones, y esto lo veo como palpitando, ¿verdad? Como para motivarnos a pensar, dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces ustedes pueden ver este cuadro. El mundo desciende, los países están. ¿Ok? Después del reinado de Jesucristo en la tierra, seguimos en la tierra, por lo tanto, todo esto va a ser lo que es perfecto, ya no hay pecado. Pero damos gracias a Dios, ¿verdad? Versículo 25. Es un poquito difícil de entender, pero lo que quiero mostrar, ¿verdad? Lo que la palabra está diciendo para su gloria. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Versículo 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, no te equivoques, ya el pecado fue eliminado, está en el lago eterno, ¿verdad? Por lo tanto, la bendición de lo que la promesa de Dios nos dice, que vamos a estar en su presencia por una eternidad. Esta es la palabra del Señor. Doy gracias al Señor, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros podamos entender, ¿verdad?, el resultado que produce la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, damos gracias